el experimento más raro del mundo que casi destruye un laboratorio. Antes de que empiece esta historia, prepárate para alucinar. Lo que estás a punto de leer no es ciencia ficción, aunque suene como una película de desastres. Si te gustan las historias donde la ciencia se pasa de la raya y casi termina en tragedia, dale like, suscríbete y comparte este video con quien ame los misterios del laboratorio, porque hoy descubrirás el experimento más raro del mundo, ese que casi termina destruyendo todo. Era una tarde tranquila en el Instituto Nacional de Física Experimental. Una de esas tardes, donde el zumbido de los ventiladores del laboratorio y el tic-tac del reloj eran los únicos sonidos que acompañaban a un grupo de científicos obsesionados con un proyecto imposible. Afuera, el sol se reflejaba en los cristales del edificio, pero adentro el aire era pesado, casi eléctrico, como si algo invisible se estuviera acumulando. El doctor Elias Moravec, físico teórico de renombre, lideraba el experimento. Su objetivo era nada menos que recrear, en miniatura, las condiciones del Big Bang, ese instante primigenio donde el universo nació de la nada. Su idea era simple en teoría, pero absolutamente temeraria en la práctica: colisionar partículas subatómicas a velocidades tan altas que el resultado generara una microburbuja de energía pura, algo que, según sus cálculos, existiría apenas una fracción infinitesimal de segundo antes de desintegrarse. Pero había un detalle que pocos conocían: esa microburbuja podría ser una singularidad temporal, una diminuta curvatura en el espacio-tiempo, y si no se desintegraba, podría expandirse. En otras palabras, el laboratorio entero corría el riesgo de convertirse en un agujero microscópico del que nada podría escapar. El experimento fue bautizado como Proyecto Helios. Oficialmente, se trataba de una investigación sobre nuevas fuentes de energía cuántica, pero entre los pasillos se rumoraba que el verdadero propósito era mucho más ambicioso: intentar manipular la realidad a nivel subatómico. Moravec llevaba años soñando con eso. Decía que la humanidad estaba estancada en la física del siglo XX y que necesitábamos dar un salto. Según él, la energía cuántica no solo podía alimentar ciudades enteras, sino que también podía servir para crear materia de la nada, un poder que hasta entonces solo se atribuía al universo mismo. Su equipo estaba compuesto por apenas 6 personas: físicos, ingenieros y un matemático llamado Jonas Riff, cuya función era monitorear los cálculos en tiempo real. Todos sabían que estaban jugando con fuego, pero también que podían hacer historia. Los cálculos eran tan complejos que ocupaban más de 20 supercomputadoras, sincronizadas en un sistema que medía el comportamiento de las partículas cada milésima de segundo. En los monitores, el flujo de datos parecía un enjambre de símbolos danzantes. Nadie entendía completamente lo que pasaba, excepto Moravec. Y entonces llegó el día de la prueba. Era un martes. El experimento comenzó a las 8 en punto de la mañana. Las cámaras de contención se sellaron, los generadores de campo magnético se encendieron y una vibración leve recorrió el suelo. Durante los primeros segundos, todo marchó según lo previsto. Los protones viajaban a velocidades cercanas a la de la luz dentro del anillo magnético, chocando en un punto central del contenedor principal. Pero a los pocos instantes, algo cambió. El detector de energía comenzó a mostrar lecturas imposibles. En lugar de disiparse, la energía acumulada empezó a concentrarse en un punto del tamaño de una mota de polvo. El sistema de enfriamiento falló, las alarmas se encendieron y las pantallas se llenaron de datos erráticos. Jonas gritó que la densidad del campo era casi infinita. Moravec no podía creerlo. Lo que estaban viendo no era una burbuja de energía común, era una singularidad. Una esfera luminosa, del tamaño de un grano de arena, flotaba en el centro del contenedor, girando sobre sí misma y emitiendo una radiación tan intensa que las cámaras de seguridad comenzaron a distorsionarse. El laboratorio entero empezó a vibrar, como si la gravedad fluctuara. Las herramientas metálicas se movían solas, los relojes se detenían y los sensores de tiempo registraban variaciones de milésimas de segundo en la misma habitación. Era como si el espacio y el tiempo hubieran perdido coherencia. Y entonces, en medio del caos, la singularidad creció. Moravec ordenó apagar todo.
pero los sistemas de control ya no respondían. La energía generada era tan inestable que había sobrecargado las líneas principales. Jonas intentó cortar la alimentación manualmente, pero el campo magnético lo repelió con una fuerza invisible. En ese momento, el aire se volvió denso, casi líquido. Los científicos sentían como si sus cuerpos pesaran el doble. Las luces estallaban, los cristales se agrietaban y un sonido bajo, como un rugido lejano, se expandía por todo el edificio. Algunos testigos que estaban fuera del laboratorio afirmaron haber visto cómo las paredes se curvaban hacia adentro, como si un agujero invisible estuviera succionando el aire. Otros aseguran que durante una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Los relojes de la ciudad cercana marcaron la misma hora exacta durante casi 30 segundos, algo que jamás volvió a repetirse. Moravec, desesperado, gritó que debían reiniciar el sistema con el protocolo Lázaro, una secuencia de emergencia diseñada para invertir la polaridad del campo magnético. Nadie sabía si funcionaría. Jonas se lanzó sobre el panel de control, introdujo los códigos y activó el proceso. El campo vibró una última vez. La esfera luminosa comenzó a parpadear y luego, con un estallido que sacudió el edificio entero, desapareció. Durante unos segundos, nadie se movió. El laboratorio estaba cubierto de humo, las luces parpadeaban y el aire olía a ozono. Todos esperaban lo peor. Pero cuando el polvo se asentó, la singularidad había desaparecido. En su lugar, quedó un pequeño cráter de metal fundido en el centro del contenedor principal. Los sistemas de emergencia se activaron y los bomberos evacuaron el edificio. El equipo sobrevivió, aunque algunos sufrieron lesiones leves por la explosión. Nadie comprendía qué había pasado exactamente, pero algo era seguro: habían creado algo que no debía existir. Los días siguientes fueron un infierno. El gobierno intervino, selló el laboratorio y confiscó todos los registros. Oficialmente, se dijo que había sido una falla de contención energética, pero los informes internos eran mucho más inquietantes. Uno de ellos aseguraba que, durante las 12 milésimas de segundo que duró la singularidad, el campo gravitacional dentro del laboratorio se multiplicó por 120.000 veces el valor normal. Eso significaba que, por un instante, el laboratorio fue el punto más denso del planeta. Y otro informe, aún más perturbador, registró que durante esa fracción de segundo, el tiempo se desplazó hacia atrás en aproximadamente 3 milisegundos. Era como si el experimento hubiera doblado el tiempo mismo. Después del incidente, el proyecto Helios fue cancelado, pero Moravec no se rindió. En entrevistas posteriores, aseguró que lo que había sucedido no era un accidente, sino una evidencia de que el universo podía ser manipulado. Afirmó que aquella microsingularidad era una forma primitiva de núcleo de realidad, una estructura de energía pura capaz de alterar las leyes físicas. Sus declaraciones generaron un escándalo en la comunidad científica y muchos lo acusaron de irresponsable. Pero en privado, varios laboratorios comenzaron a replicar sus cálculos. Nadie lo admitía, pero el mundo quería saber si realmente se podía crear un agujero de energía artificial. Fue entonces cuando la Agencia Internacional de Energía Cuántica decidió emitir una prohibición global. Ningún laboratorio podía intentar colisiones de partículas por encima de cierta potencia energética sin supervisión. La resolución fue votada tras una sesión de emergencia en la que se mencionó el caso Helios como el evento cuántico más peligroso de la historia moderna. Si hasta aquí ya estás con los pelos de punta, espera porque lo mejor viene ahora. Este experimento no solo cambió la ciencia, sino que dejó secuelas que aún hoy nadie puede explicar. Así que, dale like, comparte este video y quédate hasta el final, porque lo que descubrieron después es simplemente escalofriante. Meses después del cierre, los ingenieros que desmantelaban el laboratorio empezaron a notar algo extraño. Las herramientas se oxidaban más rápido dentro del contenedor principal. Los relojes digitales marcaban la hora con una diferencia constante de 2 segundos respecto al exterior, y algunas cámaras seguían grabando, incluso sin estar conectadas. Cuando analizaron el metal fundido donde estuvo la singularidad, descubrieron algo aún más inquietante. Su estructura atómica había cambiado. Los átomos del acero ya no estaban alineados en la forma convencional,
sino en un patrón que no correspondía a ningún elemento conocido. Era como si la materia se hubiera reconfigurado en una forma imposible según las leyes de la física. Un análisis espectroscópico reveló que ese material emitía radiación electromagnética de baja frecuencia, aunque nadie supo por qué. Aquel fragmento fue trasladado a un laboratorio secreto y nunca más se supo de él. Algunos creen que se utiliza para experimentos de energía de punto cero. Otros aseguran que fue destruido. Pero lo más misterioso ocurrió días después. Elias Moravec desapareció. En el escritorio solo había una libreta con una frase escrita. No era energía, era un espejo. Esa frase desató todo tipo de teorías. Algunos creen que Moravec fue absorbido por una microsingularidad residual. Otros dicen que huyó para continuar sus investigaciones en secreto. Incluso circula la hipótesis de que el experimento abrió una puerta temporal y que el físico quedó atrapado entre dos instantes. Lo único cierto es que jamás volvió a aparecer. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Décadas después, los registros del proyecto Helios se desclasificaron parcialmente. Los documentos revelaron detalles escalofriantes. El equipo había detectado que la singularidad no solo afectaba el espacio-tiempo, sino también las ondas cerebrales humanas. Los sensores registraron picos de actividad electromagnética en los cerebros de los investigadores, justo cuando la esfera apareció. Era como si el fenómeno respondiera a su presencia, o incluso a su consciencia. Algunos físicos modernos creen que el experimento logró, sin querer, crear un vínculo entre la materia y la mente, algo que la mecánica cuántica siempre insinuó pero nunca demostró. De hecho, en los análisis más recientes, se sugiere que la energía generada podría ser un tipo de plasma de información, una forma de energía que reacciona al pensamiento humano. Si eso es cierto, entonces el experimento Helios no solo rozó el peligro físico, sino el colapso de la realidad perceptiva. Aunque el laboratorio fue reconstruido y la historia trató de olvidarse, aún hoy ocurren cosas extrañas en la zona donde estaba el edificio. Los vecinos afirman que sus relojes se adelantan de manera irregular, que los aparatos electrónicos se apagan sin motivo y que algunas noches una luz azulada se eleva desde el suelo durante unos segundos. Un grupo de investigadores independientes instaló sensores en el área hace unos años y registró fluctuaciones de energía no explicables por ninguna fuente natural. Los datos parecían coincidir con un patrón armónico, como si algo, en un nivel invisible, siguiera vibrando, esperando volver a activarse. La lección fue clara. Hay experimentos que no deben realizarse. No porque sean imposibles, sino porque son demasiado posibles. Moravec lo sabía, y quizá por eso dejó escrito que lo que habían creado no era energía, sino un espejo. Un espejo que tal vez mostró algo que el ser humano aún no está preparado para ver. ¿Te imaginas qué habría pasado si esa singularidad hubiera seguido creciendo? Tal vez no estarías leyendo esto. Si esta historia te dejó pensando, o con los pelos de punta, déjame tu comentario y dime qué crees que ocurrió con el Dr. Moravec. Dale like, compártelo con quien ame los misterios científicos y suscríbete para seguir descubriendo los secretos más raros, peligrosos y fascinantes del mundo de la ciencia. Hasta la próxima, si el universo nos deja.